Funciones inversas. Bueno, jóvenes, para saber si una función tiene o no tiene su inversa, lo primero que hay que saber es si la función es inyectiva o no lo es, ya que la teoría dice que para que una función tenga una inversa debe ser una función inyectiva. Ahora, las funciones inyectivas, ¿qué son? Son las que cada valor de y les corresponde un único valor de x. ¿Cómo así? Miremos este ejemplo en una gráfica. Si yo tengo una función que me describe esta línea, por ejemplo, por más que yo la tienda hacia arriba o hacia abajo, solo me va a tocar la x en esta parte. ¿Listo? Al solo tocarme la x en una parte quiere decir que cumple con esta teoría, que dice que cada valor de y solo le corresponde un valor de x. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá el valor de y era 1, le corresponde el valor de x, este que tenemos aquí, más o menos el 2. Listo. Y no le corresponden dos valores para el valor 1 de y. El valor 1 de y solo le corresponde el valor 2 en x, en este caso. Ahora, por ejemplo, gráficamente, ¿cuál no sería inyectiva? Una función que me describa, por ejemplo, esta gráfica, que vendría siendo las funciones cuadráticas. ¿Por qué esta función no es una función inyectiva? Pues porque no cumple la teoría que para cada valor de y solo tiene un valor correspondiente a x. ¿Dónde lo vemos acá? Por ejemplo, tenemos el 1 en y. Para el 1 en y tenemos un valor de 1 en x, o sea, cuando y vale 1, vale 1 en x, y se forma este punto. Y también cuando y vale 1, tenemos un valor en x que es menos 1, y se forma este otro punto. O sea que para este valor en y, tenemos un punto en x positivo y un punto en x negativo. O sea, tenemos más de un valor. Y la teoría dice que para cada valor de y, le corresponde un único valor en x. Entonces, si aquí ya le están correspondiendo dos valores en x, ya esta no es una función inyectiva, porque no cumple con la teoría. Listo, entonces así es que podríamos darnos cuenta cuál es una función inyectiva y cuál no de manera gráfica. Ahora, normalmente, sin estar viendo la gráfica, ¿cómo sabemos si la función es inyectiva o no? Bueno, si el grado de la función es 1, es inyectiva y tendrá su función inversa, ya sean funciones de polinomios o funciones racionales o irracionales, exponenciales o logarítmicas. Lo otro es que ninguna función periódica es inyectiva, así como lo son las funciones trigonométricas, que no son inyectivas. ¿Qué quiero decir con eso de que sean periódicas? Por ejemplo, de que la función empiece así: venga y baje, luego suba, y se mantenga como el mismo movimiento, o sea, describa la misma gráfica, valga la redundancia. ¿Por qué no sería inyectiva? Pues porque está tocando la x en varios lugares, en varios puntos. Y recuerden que dice la teoría que para que sea inyectiva se necesita que toque, que para cada valor en y solo toca la x una sola vez. No puede estar tocando la x en varias partes. Listo. Ahora bien, ¿qué es una función inyectiva o cómo sabemos si la función es inyectiva sin las gráficas de manera numérica, por así decirle? Entonces tiene que cumplir esta condición que dice que el f de x sub 1, es igual a f de x sub 2, y por ende el x sub 1 es igual al x sub 2. Listo. Un ejemplo de esto para poderlo entender: por ejemplo, tenemos la función x igual a 4 menos x. Tenemos esa función, por ejemplo. O bueno, no coloquemos la x negativa. Mejor a x menos 4, para que sea más fácil y entendible.
tenemos esta función y entonces necesitamos saber si esa función es o no es inyectiva. Entonces, para saber si es inyectiva, lo que tenemos que hacer es comprobar esta propiedad. Entonces, para comprobarles lo siguiente, donde hay x la reemplazamos por x sub 1. O sea, esto vale x, entonces ahora va a valer x sub 1 menos 4. Y eso tiene que ser igual a donde vale x, colocamos x sub 2 en este caso, menos 4. Ahora tenemos una ecuación. En la ecuación vemos que aquí está restando este 4, ¿verdad? Si yo paso el 4 del otro lado del igual, pasaría como operación contraria, ¿verdad? Y pasaría como más 4 a sumar. Entonces, si tengo 4 y me quitan 4, quedarían 0, que es lo mismo como si decimos que desaparece este 4 y desaparece este 4. Y nos vendría quedando x sub 1 es igual a x sub 2. De esta manera podemos ver que cumple la propiedad esta, que nos decía que las funciones f sub 1 es igual a f sub 2 y por ende x sub 1 es igual a x sub 2. Si esto se cumple, como se cumplió aquí, quiere decir que esta que tenemos aquí es una función inyectiva y por ende tiene su función inversa que vamos a conseguir más adelante. Listo, entonces ahora ¿cómo se consiguen las funciones inversas? Las funciones inversas se representan de la siguiente manera: f a la menos 1 de x. Así es como se representan las funciones inversas y cumplen con la siguiente condición. ¿Cuál es la condición con la que cumple? Dicen que f sub a es igual a b. Entonces, la inversa de esa función vendría siendo f sub b igual a a. ¿Qué es lo que estamos viendo acá o qué se puede analizar acá? Podemos analizar que en la función original, llamemos esto función original. Esta será la función original. En la función original empezamos con a y llegamos a b. O sea, a era el comienzo y b el final. Y en la función inversa, esta la llamaremos función inversa, vemos que es todo lo contrario. Aquí b fue el final. En la función inversa, b es el comienzo. Y nuestro final en la inversa es a. ¿Listo? Es todo lo contrario a la otra, porque en la original, el comienzo era a y el final era b. En la inversa, el comienzo es b y el final es a. Ahora, eso, ¿cómo lo vemos más fácil en un ejemplo normal? Entonces creamos acá ejemplo, un ejemplo numérico para que se entienda. Tenemos que la función f sub x igual a 3x más 1. Listo. Entonces tenemos que conseguirle la función inversa a esa función. ¿Cómo la conseguimos? Pues para conseguir la función inversa, en sí, la función inversa tiene que cumplir esta condición que está acá. Escribamos esto, por ejemplo, vamos a darle un valor a x le podemos dar cualquier valor. Vamos a darle en este caso el valor de 1. Entonces, cuando f sub 1, porque ya dijimos que le íbamos a dar el valor a x de 1, f sub 1 viene siendo entonces acá esto, 3 y donde va x colocamos 1 porque ahora le dimos el valor de 1, más 1 en este caso. Vendría siendo entonces la f de sub 1, cuando x vale 1, el valor que nos da es 3 por 1, 3 más 1, 4. El valor que nos da es 4. Listo. Ahora, esta es nuestra función original. En teoría, deberíamos obtener lo siguiente: la función inversa
de f sub x, función inversa, f a la menos 1 de x, de f sub x. Bueno, y en este caso x, ¿qué vendría siendo? X vendría siendo 4. Nos tiene que dar como resultado 1. ¿De dónde saco esto? Pues de la propiedad que vimos al principio, esta de acá, de que el comienzo acá se vuelve el final y de que aquí nuestro comienzo vendría siendo el final de la original. Entonces aquí tenemos las dos funciones. Esta es la función original y esta es la función inversa. Listo. Bien, ahora tenemos que nuestro comienzo aquí fue 1 y el final fue 4. Entonces en la función inversa tiene que ser lo contrario. El comienzo es 4 y el final es 1. Así debería ser. Vamos a ver si sí obtenemos ese resultado. Listo. Esto es lo que tenemos que llegar, que cuando en la función inversa, cuando x valga 4, nos tiene que dar como resultado 1. Entonces vamos a conseguir la función inversa, a ver si sí tenemos ese resultado y si hemos hecho las cosas bien y si la teoría está acertada. Entonces, para resolver o para encontrar la función inversa, lo que hay que hacer es una serie de pasos. Digamos, primero tenemos la función que vendría siendo vendría siendo esta de aquí, la función original, que vendría siendo esta de acá, f de x igual a 3x más 1. Entonces la función es f de x igual a 3x más 1. Esa es la función original, por así decirlo, a la que le vamos a conseguir la función inversa. Entonces la escribimos a ella como tal. Digamos que entre el primer paso está pasar esto que dice f de x, nombrarlo como y. Y escribimos lo mismo, y 3x más 1. Ese es el primer paso. El f de x, convertirlo y, que viene siendo lo mismo, y igual a 3x más 1. ¿Listo? Luego de eso vendría siendo el segundo paso. El segundo paso se le podemos llamar como intercambio de variables. Entonces, donde hay y colocamos x y donde hay x colocamos y. Y vendría quedando así. Aquí está una y, ¿verdad? Entonces ya no vamos a colocar la y el intercambio de variables quedaría así. Donde va y coloco x y donde va x coloco y. En todas las x que hay y en todas las y que hay. En este caso solo hay una x y una y, entonces reemplazo donde hay y coloco x y donde hay x coloco y me quedaría así mi segundo paso. Ahora el tercer y último paso sería despejar la variable. En este caso, ¿qué vamos a despejar? Vamos a despejar y. Listo. Siempre será así, siempre habrá que despejar y. Entonces, de manera rápida tenemos 3y más 1. El 1 que le hace el 3y, pues lo está sumando, lo paso al otro lado como operación contraria, quedaría restando x menos 1. Y de este lado me quedaría 3y solo. Entonces lo que tengo que hacer es el 3 multiplica la y, así que me llevo el 3 hacia este lado y pasaría a dividir. Entonces me quedaría dividiendo. Y de este lado me queda solo la y. Y ya ahí he conseguido la función inversa. Entonces repito. Para conseguir la función inversa tengo la función original, que es esta de aquí. Luego el f de x lo cambio por y escribo la función original como es. Listo. Luego el segundo paso es un cambio de variable. ¿Cómo así? Donde había y coloco x y donde había x coloco y. Después de eso lo que tengo que hacer es despejar la y, como ya la despejé acá. Recuerden que cuando se despeja una variable es dejarla solita. Aquí está sola la variable y ya está despejada. Entonces esto vendría siendo la función, vamos a llamarla aquí inversa. Vamos a colocarle una i de inversa, listo. Eso sería todo. Entonces ahorita vamos a probar si sí se cumple o no se cumple la teoría que habíamos dicho. ¿Cuál era la teoría que habíamos dicho? Dijimos que a la función original
cuando x vale 1, como lo tenemos acá, el resultado es 4. 3 por 1, 3 más 1, 4. Ahí está. Y en la función inversa, que es la que tenemos aquí, decimos que cuando x vale 4, el resultado será 1. Entonces ya conseguimos la función inversa. Vamos abajo y hagamos que x valga 4 a ver si nos da 1. Si nos da 1, si es la función inversa y está todo bien. Entonces tenemos aquí, vamos a reemplazar donde esté x, aquí en esta función inversa, donde esté x, vamos a colocar 4. Entonces eso vendría siendo y igual 4 menos 1 sobre 3, que nos da como resultado a y igual 4 menos 1, 3, y 3 entre 3, 1. Listo. Y conseguimos el resultado que habíamos dicho desde el principio, que cuando la función inversa en x valiera 4, íbamos a tener el resultado 1. Entonces la función inversa lo que hicimos fue x vale 4 y el resultado fue 1. Quiere decir que esto está bien. Que esta función que conseguimos acá, esta de aquí, es la función inversa a esta de acá. Entonces llamemos a esto así. Esta de aquí sería la función original y esta de acá sería la función inversa, como ya la tengo escrita. Listo. Eso sería todo. Así es como se consigue una función inversa. Entonces ya queda de su parte seguir investigando y estudiando. Más adelante les paso otros ejemplos. Hasta luego.